Que el Señor te bendiga en este hermoso día. Es para mí un gran privilegio el poder compartir con cada una de ustedes, presidentas, líderes, pastoras de los diferentes ministerios de Asamblea de Dios. En este día vamos a compartir el tema fe, el antídoto de la incredulidad. Fe, el antídoto de la incredulidad. Antes de comenzar este tema, quisiera que oráramos juntas, diciéndole a nuestro amado Jesús: oh Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos, Padre, el poder, Señor, ser instruidas en tu palabra, Señor, ser, Padre, edificadas, Señor, de acuerdo a tus estatutos, Señor, de acuerdo, Señor, a lo que usted ha establecido en este día. Oh Dios, te ponemos todo en tus manos, Señor, y te pedimos que tomes el control de esta palabra y te pedimos que nos ayudes a ser, Señor, ese vaso, Señor, ese vaso que usted quiere utilizar para poder, Padre, hacer llegar la palabra a cada corazón, a cada mujer, Señor, a cada persona que va a poder ver, Señor, este mensaje, Padre, ya sea en vivo, Señor, o posteriormente, Padre. Te ruego, oh Dios, que nos ayudes cada día a rendir nuestra vida a ti, Señor. Oh Espíritu Santo, toma el control de todo lo que se hará en este mensaje. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. En este día hablaremos sobre la fe, el antídoto de la incredulidad. Qué tema más interesante el que nuestro amado Jesús nos ha dado. Y es que realmente vamos a hablar de dos palabras que son tan tremendas, una que es tan pequeña y que puede representar muchísimo todo lo que nosotros creamos, y la incredulidad es algo que realmente le desagrada a Dios. Y dice, en cuanto a la fe se refiere, dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, el amor verdadero cree, confía, espera, como fruto del Espíritu Santo. Y según también la fe, según lo que nos dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza, dice, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué poderoso es realmente la fe. Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué poderoso. Vemos, según lo que nos dice Hebreo 3, 7 al 19, se refiere realmente a la muestra que sucedió con el pueblo de Israel, aquel pueblo el cual había sido sacado de Egipto, pero que en el caminar con el Señor determinó no seguir creyendo, determinó no seguir teniendo fe, y se volvió a la incredulidad, se volvió a prácticamente endurecer su corazón, a tener un corazón desagradable delante de Dios. Entonces vemos que este pasaje nos muestra y los ejemplifica la vida realmente de aquel pueblo de Israel, que fue un pueblo que determinó realmente no creer. El Evangelio de Juan es el libro de la fe. Jesús vino a los suyos, pero lo rechazaron. Qué tremendo realmente para este pueblo, que Dios vino por ellos, que Dios los había escogido como pueblo amado, pero que no le pudo reconocer. Y cuando nosotros no reconocemos algo o no podemos ver venir la bendición o aquello que Dios te manda, cuando ya está entrando la incredulidad en tu vida, cuando ya está entrando la duda a tu vida, entonces vemos cómo la fe es llamada, según la palabra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
vemos que este pueblo realmente no pudo ver al Mesías, no pudo ver al Maestro, que realmente era Él el que había venido por ellos. Quisiera compartir con ustedes algunas áreas donde se manifiesta la incredulidad, áreas en nuestra vida que se manifiesta la incredulidad. Y vemos una de las áreas en donde se manifiesta la incredulidad es en los anhelos. En los anhelos, según Hebreos 16:19. Dice, se refiere a todas las generaciones, a las generaciones del pueblo, el pueblo judío. Dice que esta generación que vio grandes milagros, que vio como un mar se abría, que vio como las plagas, como la división del mar, aquellas grandes maravillas que nuestro amado Jesús hizo. Esta generación pudo ver de manera latente lo que Dios hacía por ellos. Pero ¿qué pasó con esta generación? Esta generación apenas subió, ¿verdad? Apenas subió el ungido, apenas subió el líder que Dios había escogido para guiarles, apenas partió a la presencia de su Padre. Esta generación empezó a idolatrar, esta generación empezó a hacer cosas desagradables delante de Dios, empezó a adorar otros dioses, adorar becerros en representación de dioses, y realmente como su corazón de manera automática pudo realmente volverse a la incredulidad. Y vemos el área de la que nosotros estamos hablando, y es del anhelo. ¿Sería que esta generación lo que anhelaba realmente era complacer su carne? ¿Sería que esta generación su anhelo estaba solo en lo material? Porque vemos que su anhelo de manera automática se volvió a la idolatría, se volvió a adorar a otros dioses. Entonces vemos cómo en una área tan importante en nuestra vida, ¿verdad?, como son nuestros anhelos, se puede realmente manifestar en una situación. Imagínense esta generación, el ungido de Dios subió a la presencia del Padre y ellos determinaron hacer otra cosa. ¿Qué podemos llegar nosotros a hacer cuando sentimos que Dios no está con nosotros? Cuando en algún momento Dios solo se esconde por un momento para ver qué realmente hay en tu corazón, para ver realmente cuál es tu anhelo. Porque este pueblo se fue y se puso a idolatrar. ¿Qué hacemos nosotros cuando sentimos que nuestro amado Jesús por breves momentos esconde su rostro? Nos resignamos a seguir a Jesús. Nos resignamos a seguir esperando en el Maestro. Aumenta nuestra fe. O terminamos haciendo cosas que desagradan a nuestro amado Jesús. O terminamos haciendo cosas que nos vuelven incrédulos delante de Dios. Porque si Dios te ha dicho que Él hará, así será. Pero dependerá de nosotros, de lo que nosotros realmente estemos dispuestos a hacer y esperar por nuestro amado Jesús. También otra área donde se manifiesta la incredulidad es en la actitud. Según Éxodo 15, 22, 24, vemos que este pueblo, ¿verdad?, empezó a quejarse, empezó a murmurar, empezó a tener una inclinación a la incredulidad. Este pueblo dejó de ver al Dios vivo, al Dios que caminaba juntamente con ellos, al Dios que les proveía maná, al Dios que caminaba juntamente con ellos. Empezó a murmurar, empezó a quejarse. Sus actitudes ya no eran actitudes realmente de alguien que tiene fe.
Sus actitudes ya no eran de alguien que le ha dicho al Señor: yo voy a esperar en todo tiempo. Este pueblo se empezó a quejar. Este pueblo empezó a murmurar. Y si hay algo que le desagrada al Señor, es la queja, es la murmura. A Él no le agrada. A Él no le agrada que nos quejemos, que murmuremos. Es algo que Dios no le agrada, porque la queja y la murmura solo son inclinaciones a la incredulidad. Cuando tú te empiezas a quejar, cuando tú empiezas a murmurar, es un indicio a que estás dudando de Dios. Es un indicio que hay incredulidad en tu vida. Lo vemos en este pueblo, un pueblo que empezó a murmurar, un pueblo que empezó a quejarse. Muchas veces la incredulidad se muestra cuando hay problemas en nuestra vida, cuando hay problemas, cuando hay falta de oportunidades. Empezamos a decirle al Señor: ¿dónde estás? Me has dejado, no te siento. ¿Por qué me has dejado? Empezamos a realmente a sacar esas actitudes que solo afloran lo que realmente nosotros tenemos en nuestro corazón, como aquel pueblo de Israel. Aquel pueblo de Israel empezó a florecer la queja y la murmuración. Y según la palabra, esto solo es una inclinación a lo que es la incredulidad. Nosotros debemos de creer en las promesas y en el Dios que hizo las promesas. Nosotros debemos de tener una fe realmente ferviente de lo que Dios hará. Así llores, así sientas que es tanto el tiempo que te ha llevado, pero aún así debemos de bendecir el nombre de Dios. Aún así debemos de creer en quien ha prometido las cosas. También un área donde florece la incredulidad es en las acciones. Por incredulidad podemos llegar a cometer toda clase de pecado. Por incredulidad murmuró el pueblo de Israel porque no creía. Israel empezó a pecar a través de la murmuración. Israel empezó a pecar a través de la queja. Entonces nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, que la queja, que la murmuración no le agrada a Dios. La fe verdadera confía en cada aspecto de la vida, no solo en la salvación, sino en todo lo que hemos creído. En todo lo que nosotros hemos creído es la fe. Entonces vemos que una acción nos puede llevar a pecar. Vemos a David, vemos la historia de Lot. Un momentito que tú permitas que entre la incredulidad y podemos terminar en grandes problemas. Podemos terminar en grandes consecuencias. ¿Y qué es lo que Dios quiere al final? Dios quiere que nosotros realmente, ¿verdad?, creamos. Dios quiere que realmente nosotros en todo tiempo nuestra fe sea una fe ferviente, sea una fe que realmente agrade a nuestro Dios. Entonces, vemos que realmente cómo en algunas áreas puede florecer la incredulidad. Y la incredulidad no es algo que agrada a Dios. ¿Cómo debe de ser mi fe? ¿Cómo debe ser la calidad de mi fe? Hebreos 3, 12, 15 nos habla de no ser incrédulos. De no ser incrédulos. Dice Hebreos 3, 12, 15, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, dice, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que me dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Miren qué lindo lo que dice nuestro amado Jesús en Hebreos 13, 12, 15. Nos habla de no ser incrédulos. Nos habla de prácticamente no endurecer nuestro corazón. Entonces, hagámonos estas preguntas. ¿Qué hago cuando el Señor pide que rinda un aspecto de mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Me resisto o me someto? ¿Me resisto o me someto? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago cuando me permite pasar alguna prueba? ¿Me quejo o confío? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago cuando Dios dice, yo voy a poner esta prueba para ver cómo es la calidad de tu fe? Voy a permitir esta pequeña prueba para ver qué calidad de fe tú tienes. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, en vez de creer, en vez de que nuestra fe aumente, endurecemos el corazón? No, se vuelve un corazón malo, un corazón que no agrada a Dios. Cuando Dios quiere que nosotros rindamos cualquier área que Él nos pida, por ejemplo, si es la impaciencia, que se la podamos entregar. Por ejemplo, si es la duda, si es la incredulidad, ¿qué áreas debemos de entregarle a nuestro Señor para que Él pueda obrar en nuestra vida? Entonces, arraigo profundamente a las verdades de Dios, según Hebreos 4:2. ¿Está firme la palabra en mí? Es una palabra que está hasta los tétuanos de mis huesos. ¿Es una palabra que está arraigada a mí? ¿O es algo artificial? ¿O es algo que está solo por encima, como aquel pueblo de Israel? Aquel pueblo realmente solo fue algo por encima, porque sus actos terminaron siendo otras, porque sus actitudes mostraron otra cosa. Dice la palabra que la fe viene por el oír, que la fe viene por el conocimiento. Por ahí viene la fe. Y es por eso que Dios nos manda que nosotros día a día estemos instruidos en la palabra, que estemos instruidos en el conocimiento, para que no solo sea artificialmente, para que no sea solo por encima, sino que realmente esté arraigado el conocimiento en nuestras vidas. Juan 4, 13, 14 nos habla de la fe. Dice que la fe satisface los anhelos más profundos del alma. Qué hermosa esta palabra. La fe satisface los anhelos más profundos del alma. Y es que cuando nosotros creemos, tenemos aquella paz. Y es que cuando nosotros creemos, nuestra alma está, como dice la palabra, está satisfecha. Se satisface nuestra alma. La misma palabra nos dice que porque turbamos nuestra alma. ¿Y qué es cuando está turbada nuestra alma? Es cuando realmente está entrando la incredulidad, se está inclinando la incredulidad sobre las promesas. Y sobre las promesas que Dios nos ha dado, no tiene que haber ninguna inclinación. Todas las batallas en la vida del creyente se originan en la incredulidad. Todas las batallas que nosotros como cristianos pasamos están inclinadas, están orilladas a que usted y yo en algún momento dejamos de creer, en que usted y yo en algún momento hemos dejado de creer en Dios y hemos puesto cada promesa en duda. Cuando Dios quiere darnos la victoria por medio de la fe. Dios quiere darnos la victoria por medio de la fe. La fe es creer totalmente que estamos satisfechos en todo lo que Dios es para nosotros. La fe es creer totalmente que estamos satisfechos en todo lo que Dios es para nosotros.
Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces vemos que Dios, a través de esta reflexión, de esta enseñanza, nos manda a que nuestra fe cada día crezca, a que nuestra fe cada día sea, como dice la palabra, como un grano de mostaza, para que nosotros en todo tiempo estemos confiando en Dios. Recordemos, no dependemos de los tiempos, no dependemos de las circunstancias, dependemos de aquel Dios vivo, de aquel Dios que te ha dicho: yo no te dejaré, no te desampararé, aquel Dios que te ha dicho: yo con todo te recogeré. Debemos de creer. No permitamos que la incredulidad se incline a nuestra vida. No permitamos ser aquel pueblo de Israel, aquel pueblo que fue escogido para tener vida, aquel pueblo que fue escogido para que gozara de todo lo que Dios tenía deparado. No seamos como ese pueblo. Al contrario, que en medio de cualquier circunstancia tú puedas creer, que en medio de cualquier circunstancia podamos seguir esperando en el Maestro, podamos seguir esperando que Él lo hará. Yo te bendigo grande y poderosamente, y Dios nos insta a esperar, Dios nos insta a confiar, Dios nos insta a que cada día nosotros estemos atentos para poder adquirir el conocimiento de la palabra, y que nuestra fe no sea una fe artificial, sino una fe contundente, sino una fe firme, sino una fe sólida. Que en ninguna área de nuestra vida se haga notorio la incredulidad, que no sean nuestras actitudes, que no sean nuestras acciones, que no sea de esa manera, que jamás la incredulidad sea notoria en tu vida, que puedas estar contento aún con lo que tú no entiendes, aún con todo aquello que quizás te duele, aún con todo aquello que tú dices: ya no soporto más esta situación. Aún en medio de eso tú tienes que creer. Aún en medio de eso tú tienes que seguir esperando que Dios hará. Yo les bendigo de una manera especial. Yo declaro que cada día nos instruimos en la palabra. Yo declaro que cada día nuestra fe es más firme, es más hermosa delante de Dios. Que Dios pueda decirnos que en nuestras vidas hay una fe de calidad. Que Dios pueda decir: me agrado. Que en todo tiempo está dispuesto a esperar. Que seamos como aquel varón de Job, que Job, aun cuando sus hijos se rebelaban, aun cuando su mujer se rebelaba, él podía decir: Señor, perdónalos. Él podía decir: Señor, no tomes en cuenta eso. Porque su fe era una fe auténtica, era una fe legítima. Ni aún el diablo mismo lo inclinó nunca a la incredulidad. Aún el diablo mismo nunca lo hizo dudar del Dios de las promesas, del Dios de pacto. Aún cuando su cuerpo se caía a pedazos, aún cuando su dolor quizás era más fuerte que cualquier cosa, aún ahí Él decidió creer. Aún ahí Él decidió esperar en el Dios que da la promesa. Yo te animo a que tú esperes, así llores, así tengas la mayor necesidad, así tengas el problema familiar más grande, así quizás veas a tus hijos que no están en el camino del Señor, así veas que tu matrimonio cada día se complica más. Aún así espera en Dios, aún así cree en Dios, aún así cree, como dice la palabra, que es la convicción de lo que no vemos. Aún ahí cree, espera, confía, porque nosotros hemos venido a un Dios vivo, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que aún las cosas malas nos ayudan a bien. Yo les bendigo de una manera especial. Yo declaro el favor de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus generaciones.
y que la bendición de Dios continúe en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.